Perfeito. Pedir a todos para, por favor, emudecerem o microfone enquanto não falam. Boa tarde, todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, na primeira plenária do 10º Fórum do Núcleas, de 2021. Nós vamos trabalhar o tema América Latina, pandemia, economia e novos desafios, com a participação prevista dos professores Dejan Mihailovic, da PEC de Monterrey. Por favor, descerem o microfone enquanto falam. O professor Henrique Shaw, da Universidade Nacional de Córdoba, o professor Johannes Mark, do Ideias, da Áustria, e o professor Oscar Barbosa Lizano, da UNA de Costa Rica. Estamos aqui com Oscar e Johannes, esperando a entrada do professor Dejan Mihailovic, que talvez não possa vir, e do professor Henrique Shaw. Eu queria pedir a vocês que fizessem uma fala de aproximadamente 15 minutos. Após o final de cada fala, a gente abre para os comentários, participação do público em geral. Depois, ao final de todas as falas, ainda havendo tempo, até as 15h50, nós teremos um debate geral sobre todos os temas tratados. Eu opero aqui hoje como moderador da mesa, da plenária. Sou Alexis Dantas, da FCE, da Faculdade de Ciências Econômicas e do Núcleas aqui da UERJ, e, como coordenador do Núcleas e do próprio evento, eu agradeço imensamente a participação de vocês mais uma vez. Perdão. Chamo, então, para iniciar a conversa, o professor Johannes Mark, para sua fala, e, ao chegar ou não os nossos dois faltosos, por enquanto, a gente depois complementa a chamada, ok? Por favor, Johannes, muito obrigado. Muchas gracias, Alexis. Es un gran honor estar con ustedes, con Núcleas, gran centro de apoyo para los estudios latinoamericanos. Mi nombre, como ya dijiste, soy Johannes Merck. Yo soy de Viena y estoy dando una mirada, como tú lo has planteado en tus palabras de introducción, al lado económico de esta pandemia, y me gustaría reflejar sobre todo sobre un actor, a mi juicio, central, que ahorita está prácticamente a discusión, que es el Estado. El Estado y el papel del Estado dentro de esta pandemia, que se me hace reveladora hoy en día, que prácticamente se puede decir que es un regreso del Estado al escenario, tanto en América Latina como en Europa. Desde luego yo estoy un poco influenciado lo que está pasando en Europa y lo quiero compartir con ustedes para que podamos hacer una especie también de comparación y diferencias. Como ustedes saben, vivimos realmente a nivel global en la era del neoliberalismo, en la creencia que el Estado realmente debe retirarse, que la iniciativa privada hace las cosas mejores, que la iniciativa privada hasta un cierto punto nos resuelve muchos problemas, y hasta un cierto punto el Estado ya estaba por muchos años
desde luego, en el caso de América Latina, desde 1973, con la entrada de Pinochet en Chile, en una situación de retiro. Esta yo creo que ha sido en buena parte, también parte de la economía política de Europa. Desde hace muchos años prácticamente se han privatizado buena parte de la salud pública, se ha privatizado una buena parte también del sistema educativo, por lo menos intentos en algunos países. Otros países en Europa han también resistido a esta tendencia, pero en general hubo una idea generalizada, tanto en América Latina como en Europa, que la iniciativa privada realmente es la iniciativa que nos hace pensar que ellos van a resolver de manera más eficacia y de manera más eficiente los problemas económicos y desde luego también sociales y políticos. Es decir, estamos lo que se ha llamado en esta situación de la hora o de la ola neoliberal. Esa pandemia, al otro lado, ahorita muestra precisamente que no es así, que en un momento de crisis, en un momento también de problemas graves, hasta un cierto punto, dejar todos estos problemas al libre mercado, a la mano que distribuya de manera eficiente los recursos, hasta un cierto punto nos pone frente a una situación muy diferente, ¿no? Hay un regreso del papel del Estado a través de políticas públicas, a través también a veces de mensajes muy contradictorios, pero al último es el Estado que maneja ahora, a mi juicio, esta situación de la pandemia. En algunos países, como sabemos, de manera muy ineficiente, también de manera a veces irresponsable, pero estamos frente a una situación que hoy en día nadie está cuestionando ya el papel central del Estado. Es decir, esto es una de mis hipótesis que me gustaría colocar a la mesa y a mi juicio, ahorita sería la cuestión dónde están las buenas prácticas y dónde están las malas prácticas en el caso del papel del Estado. Y para mí también interesante es el papel en este sentido de la ciencia, ¿no? ¿Qué papel juega la ciencia en esto? Tenemos gobernantes, tenemos personas en la vida pública que abiertamente nos manda prácticamente de regreso a la Edad Media o por lo menos a una época precientífica. Es decir, que estamos en una situación, y esto es interesante también, observar que estamos regresando a una especie de oscurantismo en esa pandemia, por un lado, ¿sí? Es decir, tenemos grupos fuertes, tanto en el poder como en la oposición, que se oponen, por ejemplo, a las cuestiones de las vacunas, que es un eje central para todos nosotros. Sabemos que es el único remedio de salir adelante en esta pandemia. Es decir, es un hecho científico. De otra manera no vamos a salir de esta pandemia. Es decir, una población vacunada de facto es una población que puede salir de la pandemia. Es decir, es de facto un hecho comprobado científicamente. Tenemos países como Portugal y España que ya pueden prácticamente abrir otra vez sus sociedades porque ya tienen arriba de los 80% de la población vacunada, ¿sí? Es decir, ahí hay una situación muy diferente. Lo estoy poniendo en comparación con países
como Austria, estoy hablando ahorita de Europa, ustedes después sacan las conclusiones también con América Latina. Austria tiene 65 o 70%, no es suficiente para llegar a una situación mayor de protección para la población. Igual algunos otros países como Alemania o países como Francia. Es decir, estamos en una situación donde el Estado, hasta un cierto punto, no está cumpliendo con estas ideas fundamentales científicas. Esto, a mi juicio, es algo muy interesante y al mismo tiempo preocupante. Prácticamente nos deja esta situación en manos de personas que desde el punto de vista científico prácticamente nos llevan a un estado precientífico. Es casi como mandar gente a rezar en la iglesia o otro tipo de medidas precientíficas para realmente acabar con esta pandemia. Es decir, esto para mí es algo interesante. A un lado, el regreso del Estado, ¿sí?, como un eje central de recuperación de actuación, ¿sí?, porque al fin y al cabo, ¿quién hace también las leyes después de clausura, de quién hace las leyes hasta un cierto punto también de salud pública, a un lado, ¿sí? Y al otro lado tenemos esta situación que el propio Estado está actuando de manera muy irresponsable, tomando en cuenta a veces teorías hasta de precientíficas o no científicas. Es decir, esto es un primer punto que me gustaría tocar y revoca esa idea que realmente todos estamos operando en un sistema político de manera racional. No es así, obviamente. La otra cosa muy interesante a mi juicio también pone en relieve la situación de la división de trabajo y de producción de la medicina. La propia medicina, por ejemplo, hoy en día está completamente, prácticamente en una situación donde no hay autosuficiencia, es decir, hay una dependencia absoluta y en algunos casos patética prácticamente de las vacunas. Quiere decir que tenemos países donde sobran vacunas y hay otros países que prácticamente no disponen de estas vacunas. Esto en una pandemia nos pone obviamente en una situación, mientras no todos tengan acceso a las vacunas, tampoco vamos a acabar. Es decir, no solamente lo que está pasando a nivel nacional, que no hemos suficientes grados de vacunación, si no logramos esto a nivel mundial, tampoco vamos a acabar con esta pandemia. Es decir, nos pone también otra vez en este viejo debate sobre la cuestión de la dependencia. Es decir, que algunos países del norte prácticamente tratan de acabar lo posible con la pandemia, mientras el sur global o los países dependientes no pueden hasta un cierto punto vacunar sus poblaciones porque simplemente hay un egoísmo tremendo por parte del norte. Es decir, pero que a la larga obviamente va a también perjudicar al propio norte, porque no vamos a acabar, si no vamos a acabar juntos con esta pandemia. Eso para mí es otro punto muy importante a colocar sobre esta situación norte-sur, ¿sí? La tercera cosa interesante también es los actores nuevos en la pandemia, también a nivel de salud pública. ¿Quién manda ahora las vacunas a grandes cantidades al sur global? No es el norte clásico, son países como Rusia y son países como un país como China, que hasta un cierto punto está ahorita llevando las nuevas, se puede decir, olas de vacunación en el sur global. Esto, a mi juicio, también apunta que estamos frente a una nueva situación geopolítica. Es decir, que hay nuevos actores emergentes, no solamente a nivel de, no sé, tráfico de armas o armamento o ocupación de espacios de manera física,
sino también en la cuestión de la salud global. Estoy viendo o estamos observando que, por ejemplo, países del sur a veces tienen mejor acceso a las vacunas provenientes de Rusia o de China y son más accesibles que las propias vacunas del llamado norte industrializado. Es decir, esto para mí también es un punto interesante que coloca también a una nueva tendencia. Creo que es un shift, es un desvío del poder mundial hacia nuevos actores, a lo mejor a un mundo mucho más multipolar. Creo que es mucho más sano, desde luego, desde el punto de vista de los países a lo mejor pequeños o medianos, porque ya no hay un coloso así tan dominante. Esto, a mi juicio, a la larga puede incluso beneficiar todo el equilibrio del planeta. Así que esto es un outcome, es una consecuencia también de esta pandemia, ¿no? La pandemia nos está apuntando un cambio en la constelación de las fuerzas. Esto, a mi juicio, queda ahorita muy claro. Y también la cuestión del liderazgo tecnológico, ¿no? Que también países como he dicho, Rusia y la propia China están capacitados y están en las condiciones de crear sus propias vacunas. No olvidar a Cuba, que también ha podido lanzar una vacuna propia contra COVID, que a mi juicio muchas veces está completamente subestimado. Hay todo un esfuerzo por parte del gobierno cubano de prácticamente deslindarse o desenchufarse de la dependencia tecnológica en cuestiones de las vacunas y de la salud pública. Esto, a mi juicio, también es algo que hay que recalcar. Normalmente no se habla mucho de esto, pero hay una tendencia también dentro de América Latina de generar tecnología propia a partir de la ciencia, ¿no? Volvemos a lo mismo. Ahí obviamente no hay un gobierno que piensa en la ciencia y que está enfocado en la ciencia y no empieza a tratar de regresar al oscurantismo de la Edad Media. Es decir, si el SPIC, ¿se acuerdan en nuestra plenaria cuando hicimos la inauguración, su discurso de inauguración, donde él habló mucho de las expectativas negativas que él tiene al respecto con América Latina? Francamente, poniendo el ejemplo de Cuba, no lo veo yo tan pesimista. Estoy viendo también, hay momentos donde se pueden prácticamente decir que sí hay una forma también de responder a esta situación. Acuérdense también que varios países latinoamericanos han obtenido muy rápidamente la aprobación o han hecho la aprobación de las vacunas chinas y rusas, que también fueron importantes para la población latinoamericana, mientras los europeos todavía ni tenían las aprobaciones de estas vacunas. Quiere decir que también hay que ahí entender, como ya lo dije al principio, sobre los cambios en la geopolítica. Me apunta a mi juicio a una cierta forma de multilateralismo o un multipolarismo y menos este mundo que hemos conocido después de la Guerra Fría, donde todo el mundo pensó ya el mundo se acabó, estamos entrando a una fase completamente liberal, capitalista occidental, y aquellos que no están asumiendo este tren prácticamente se van a quedar atrás. Está muy comprobado que ahorita esta pandemia, a mi juicio, ha mostrado que se pueden, en primer lugar, generar tecnologías fuera del polo centro europeo, norteamericano. En primer lugar, que hay formas de también entrar a una competencia
a nivel tecnológico. Para mí esto han mostrado las vacunas. Y en segundo lugar, también a mí me has mostrado que efectivamente apostando, por ejemplo, a tecnología, a ciencia, un país como Cuba ha logrado algunos avances bastante impresionantes, ¿sí? En términos también de generación de tecnología en vacunas. Sabemos también, ellos están haciendo tecnologías y vacunas no solamente contra el COVID, sino contra todas estas enfermedades del llamado sur global, que normalmente las empresas farmacéuticas del norte no tienen ningún interés en curar, como es malaria, son otras enfermedades, paludismo, todas estas enfermedades del sur global, tropicales, que al fin y al cabo a los farmacéuticos del norte no les interesa por cuestiones netamente, obviamente, de ganancia. Es decir, a mi juicio, esta pandemia revela esto. Voy a hacer un pequeño resumen de mis argumentos. En primer lugar, de la importancia de la ciencia, que hasta un cierto punto yo creo que es un tema que a todos nosotros nos toca, porque es donde nosotros todos laboramos en términos de la universidad pública, obviamente. En segundo lugar, a mi juicio, la posibilidad de regreso del Estado, que el Estado está de regreso, y claro, el Estado manejando las políticas públicas con un vertiente oscurantista, hasta un cierto punto no es mejor que la iniciativa privada, porque al fin y al cabo esto deja un impacto bastante negativo en la salud pública de la población, ¿sí? Así que los estados que se han enfocado en las cuestiones de este tipo sí se han manejado bien. Y el último punto sería la cuestión del multipolarismo que estamos viendo ahora con esta pandemia también. Alexis, yo creo que he cumplido con mis 15 minutos y estoy dispuesto desde luego después a entrar al debate. Yo creo que es siempre algo muy importante en estos eventos, que después hay un intercambio de ideas. Muchas gracias y dejo la palabra otra vez a Alexis. Muito obrigado, muitas gracias. Excelente exposição. Eu acho que você foi marcante em pontos fundamentais para essa discussão, não só econômica, mas nesse caso socioeconômica da pandemia. A ideia de que a ausência de políticas públicas impede um combate eficaz a essa situação de pandemia, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista econômico, quanto das relações entre países e Estados-nações. A definição de que nenhuma saída é possível sem solidariedade, seja no espaço do Estado Nacional, seja entre os países, ou seja, o controle dessa situação, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista das distensões sociais, quanto do ponto de vista dos problemas econômicos que a pandemia traz, só podem ser realizados se houver um grande acordo solidário que envolva vários países, sobretudo aqueles que possam financiar a expansão, sobretudo das vacinas, para o resto do mundo. Então, eu achei bem no ponto a importância que você dá, não só às políticas públicas, como também a importância da solidariedade como foco central para uma atividade contra-pandêmica e que nos leve a uma situação de menor perda do ponto de vista de pessoas, de vidas, de empregos, de esperanças que a gente tem
numa situação que já perdura por praticamente 2 anos. Muito obrigado pela sua exposição. Eu abro, então, para perguntas dos participantes. Eu vou abrir também o chat aqui novamente para quem quiser se inscrever pelo chat ou quiser fazer algum tipo de comentário no chat. O chat já está reaberto. Alguma questão? Nilson, Oscar, Márcia? Eu confesso que eu teria algumas questões, sim. Eu fiquei muito interessado na fala do Johan, visto que a gente tem insistido em falar em ações coletivas, em ações de solidariedade, e isso é tratado no Brasil como se fosse uma utopia muito distante, impossível, que a nossa sociedade já estaria habituada, as instituições estariam acostumadas a desenvolverem ações competitivas e não de solidariedade. Me parece que sem, e eu concordo com o Johan, né, sem ações solidárias no interior da sociedade, tá? Sem ações de solidariedade, complementariedade no Estado, principalmente em sociedades, países muito amplos, com populações imensas e uma complexidade político-administrativa muito grande. Graças a Deus, digamos assim, nós temos um sistema único de saúde que há 20 anos ou 30 anos trabalha a questão dos níveis locais, regionais e nacional. Ora, como você mudar e transformar essa solidariedade desejada numa ação política concreta? Esse tem sido o meu debate junto com os profissionais de saúde, tá? Eles insistem em acreditar, muitos profissionais de saúde, que a nossa sociedade se recusa a uma ação solidária, quando eu acho que é exatamente a solidariedade o único caminho que pode produzir efeitos produtivos e fazer com que o SUS, o Sistema Único de Saúde, consiga realizar o seu velho projeto político e social e assistencial. Tá? Então, a minha pergunta ao Johan seria exatamente esse. Como partir da consciência Tienes que poner el micrófono. Perdón. Perdón, las últimas palabras tienes que repetir, perdón. Sim, a minha questão é muito simples. Não, não é simples, não. Nós estamos num campo de luta muito tenso, vivendo lutas muito intensas, a sociedade brasileira cada vez mais individualista, descompromissado de ações coletivas, os grandes centros urbanos estão povoados de miséria, de pobreza, de falta de assistência. Como nós transformamos isso em ações de mudança? Sí, sí, gracias. Y ahora yo entendí. Johannes, antes que conteste, yo quisiera intervenir ahí porque eso era lo que también en la línea de Nilson. Yo pensaba, ¿cómo transformamos esa sociedad neoliberal que tenemos? O sea, en el caso de Costa Rica ya existe una sociedad neoliberal, un comportamiento neoliberal en Centroamérica, en esa individualidad, para volver a esa solidaridad. ¿Cómo transformar? En la misma línea de Nilson, ¿verdad? Ya se ven indicios de comportamiento de sociedades totalmente neoliberales, ¿verdad? Sí. Un ser neoliberal. Mira,
Ahorita voy a hablar algo de mí para a lo mejor, y yo entiendo muy bien lo que ustedes dos están diciendo. La historia del neoliberalismo lo sabemos todos, no lo voy a repetir. Su idea central es cómo transformar esa personalidad neoliberal otra vez una sociedad, una personalidad mucho más solidaria, ¿sí? A mi juicio, esto, y lo estoy ahorita, perdón que lo hago así, haciendo a través de un programa que estoy ahorita lanzando con la ayuda de la ciudad de Viena, que es una maestría que está apoyada por la ciudad de Viena, que trata de recuperar a nivel ideológico el discurso precisamente de esta sociedad solidaria y estas acciones solidarias. A mi juicio, hay una única solución a esto, a nivel de municipio de ciudades. A mi juicio, a nivel muy práctico, es crear o remunicipalizar los servicios básicos de vivienda, de salud, educación y todo lo que es relacionado con esto. Y esto no a nivel de Estado, sino a nivel de municipios y a nivel de ciudades, ¿sí? Es más o menos un socialismo municipal. Es decir, la recuperación, me permiten hacer una solución ahí. A mi juicio, estos servicios se tienen que recuperarse otra vez a través de los municipios y de las ciudades. Es decir, lo que es el transporte público, ¿sí? Y es una lucha. A mi juicio, esto no se va a hacer y no va a caer del cielo, ¿sí? Sobre todo en aquellas ciudades y en municipios donde se ha perdido esto, pero a mi juicio es la única manera de salir de la barbarie de tener estos servicios en manos prácticamente de la iniciativa privada. A mi juicio hay señales muy claras en América Latina. Ven ahorita todo el proceso en Chile en tratar de transformar esta constitución neoliberal y de crear nuevas formas colectivas. A mi juicio, Nilson y Oscar, ustedes me están preguntando soluciones o propuestas concretas, ¿sí? Y les estoy diciendo que en este sentido, mi ejemplo sigue siendo la Viena Roja, donde tienes dentro de un sistema capitalista, todavía no estamos hablando realmente de una transformación profunda y completa. Estamos hablando de donde nos estamos diciendo los servicios básicos. Los servicios básicos tienen que venir del Estado. Ahí viene esto, lo que Víctor dijo, claro, también asociado con esto, la acción afirmativa. Pero yo insisto, esto no es asistencialismo, esto no es lo que la derecha llama siempre populismo. No, esto es la inculcación de derechos fundamentales que cada ciudadano tiene independientemente de su poder económico. Tiene acceso a una vivienda digna, tiene acceso a una educación pública eficiente, de calidad, y tiene acceso a un servicio de salud también de calidad, independientemente de su estatus social y económico. Y eso, por esto hay que luchar. Y hay uno de dos. Ustedes hacen esto y organizan esto de manera privada o lo organizan a través de de facto de un socialismo municipal, ¿sí? Lo llamo así, un socialismo municipal, porque eso es lo que está haciendo ahorita
en este momento, no solamente la ciudad de Viena, hay otras ciudades así también, pero solamente así se va a funcionar. Y ahí nadie es el dueño del servicio público, perdón, del transporte público. Hay un dueño único y es el municipio, o puede ser también la ciudad o lo que sea, pero es un bien común, es un bien común. Y esto no se va a negociar, esto no se va a concesionar algunas rutas para los privados y lo que no son jugosas vamos a dejar a la iniciativa del Estado. No. Todo el sistema es estatal o del municipio, lo que sea. Ustedes lo pueden después organizar. Lo mismo que no es negociable, a mi juicio, todas otras formas son para mí la barbarie. Es la barbarie. Si yo necesito un cierto ingreso para el acceso a ciertos servicios básicos, ¿sí? Si yo necesito un ingreso determinado para obtener estos servicios, claro, esto se puede organizar con la iniciativa privada muy tranquilamente. Pones el precio, a aquel que puede pagar el precio, él obviamente obtiene el servicio. Y aquel otro que no puede pagar el servicio, no lo puede obtener. Esto para mí, en los servicios básicos, es una barbarie. Es un acto de barbarie. Esto es algo que debería ser superado ya desde mucho tiempo, ¿sí? Así que mi solución serían formas de facto son formas socialistas de servicios básicos o a mi juicio es la única manera, y esto es un proceso de transformación y es un proceso de lucha. Ahí los que están interesados tienen que luchar. Es que si ahí no va a caer esto del cielo y se tiene que defender. Es decir, es como en Brasil todo lo que dijo Víctor sobre la acción afirmativa. Hay que hacer presión, hay que utilizar diferentes canales, hay que ser listo, hay que entrar a la lucha. No te van a dar estas cosas de manera sin la lucha. Lamentablemente es así. Las mujeres en el siglo XIX no tuvieron el voto, ¿sí? Y tenían que ir a la calle, tenían que producir marchas, tenían que presionar al sistema para que se cambie esto. Si no, si estas mujeres no hubieran ido a las calles, no hubieran empezado a golpear duro al sistema, ¿ustedes creen que les van a dar el voto? En Austria dijeron, ¿para qué vamos a dar el voto a las mujeres? Porque ellas votan como sus maridos. Así que ¿para qué vamos a darles el voto? ¿No? Así que no creo estas cosas se van a... Para mí solamente hay una cosa muy cierta, mientras no hay acceso de facto a todos los servicios básicos. No estamos hablando, el Estado no tiene que producir galletas o Coca-Cola o cerveza. Estamos hablando de servicios básicos. Y hay uno o dos. ¿Los tienes privado o los tienes prácticamente, lo puedes llamar socialista o lo puedes llamar en manos públicas? No importa mucho la palabra. Si no las tienes en las manos públicas, el transporte urbano, no hay de otra, no hay de otra. Nunca vas a tener un sistema de urbano que esté a la altura de proveer el servicio para todos los ciudadanos, porque simplemente no van a tener todos acceso a esto. Y no tener acceso a la salud, al transporte urbano, a la vivienda, es una aberrante violación de derechos humanos. Punto. Punto. No vamos a hablar más. No es simplemente una sociedad solidaria, como Nilsson diría, o un sistema solidario. Es simplemente una barbarie. Es una barbarie. ¿Cómo es posible que hay personas viviendo en el mismo espacio,
y no tienen acceso a estos recursos simplemente porque no tienen el poder adquisitivo. Ahí viene la solidaridad, después podemos hablar cómo financiamos esto. Lo financiamos con impuestos, lo financiamos a través de diferentes precios. Por ejemplo, que dices aquel que tiene un salario mayor tiene que pagar más que el que tiene un salario menor, paga menos, pero los dos reciben el mismo servicio. Eso sí es solidaridad y esto sí no es barbaridad. ¿Sí? Esa lógica que tú obtienes un servicio no a través del precio, sino a través de tus posibilidades de aportar, es completamente una otra lógica. Es una lógica completamente diferente. Es una lógica de solidaridad. Claro, yo gano más, bueno, pago más en el mismo sistema que el otro que paga menos, pero los dos en la hora del servicio recibimos el mismo tratamiento. Mientras esto no se hace, mientras no logras como sistema, es un sistema que es una barbarie. Es una barbarie, punto. Y el mercado ahí, en este tipo de servicios, no sirve para nada. El mercado solamente te va a poner un precio, aquel que lo puede pagar, adelante, aquel que no lo pague, que se vaya a la chingada. No puede ser así las cosas. No, eso, ok, está bien, pero no me lo llamas esto un sistema justo o civilizatorio, es una barbarie. No estoy hablando ahorita de servicios, como yo digo, que no sean de este índole. Estoy hablando netamente de servicios de bienes públicas. Y en esta maestría, solamente disculpen que estoy haciendo propaganda aquí, en esta maestría ahorita mi tarea es convencer a otras ciudades aquí en Europa que empiezan a pensar más en esa dirección, ¿no? Porque obviamente la ciudad de Viena quiere obtener ciertos espacios otra vez del discurso público e intelectual sobre esto, porque en la ciudad de Viena todos, desde 1918, están convencidos que este sistema es mejor. Este sistema donde el Estado o el municipio en este caso, el municipio, es la dueña del sistema de transporte urbana, del sistema de salud, de una parte del sistema de educación y sobre todo el sistema de la vivienda, ¿sí? Es mejor que si todos estos 4 servicios los tienen en manos del mercado. ¿Por qué no hay de otra? ¿Cómo otra cosa, cómo de otra manera lo quieres organizar? ¿Lo haces público o lo haces privado? Aquí no hay rocket science. Tienes 2 opciones. Y es a mi juicio muy claro dónde está el sistema de barbarie, dónde está el sistema solidario, el sistema que a la larga todos vamos a vivir de manera más tranquila y también más digna y menos fea, ¿no? Sí, disculpen, ahorita ya era un poco una respuesta un poco demasiado larga. Perdón, Alexis, por tomar tanto tiempo. Então, a gente passa para a segunda exposição. Professor Oscar Lizano Barbosa, da Universidade Nacional Autônoma de Costa Rica. Por favor. Bueno, muchas gracias, Alexis. Gracias, Johannes, por la respuesta. También quiero agradecer el espacio tanto al profesor Alexis como a la profesora María Teresa, que nos ha invitado una vez más a participar y compartir algunas ideas y de nuestros trabajos en este 10º foro de debate de los pueblos de América Latina. Y bueno, nos llama precisamente también un cordial saludo para el profesor Nilsson, que está aquí, para Marcia, que está allí en toda la parte logística, también un saludo. Verlos por acá es muy gratificante. Y bueno, el llamado es precisamente
en esta plenaria a hablar sobre América Latina, pandemia, economía y nuevos desafíos. Sin embargo, yo ando ahorita con la cuestión de la reflexión prospectiva, ¿verdad? Y entonces esta reflexión prospectiva de América Latina, pues mejor me voy directo a los nuevos desafíos y no me quedo tanto en la economía, ¿verdad? Aquí hay expertos como el profesor Alexis de economía que pueden ampliar mucho más y mucho mejor este aspecto, pero a mí sí me gusta, digamos, reflexionar un poco más desde el punto de vista prospectivo sobre esos nuevos desafíos. Así que he titulado mi intervención como reflexión prospectiva de América Latina y el Caribe, nuevos desafíos. Bueno, y entonces como parto desde la reflexión, considero que es importante recordar lo que Juan José Bautista Segales nos llama a entender lo que es lo reflexivo. Y bueno, sobre todo haciendo un recuerdo y una memoria de Bautista Segales, que dejó físicamente... Eu já estou presente. Manda o Alex ver se me vê, que eu estou vendo todo mundo, estou vendo até minha cara e estou escutando. Tá bom? Obrigada. Que dejó físicamente... Perdão, Oscar, perdão. Eu gostaria de pedir muita atenção com quem está com o microfone ligado, por favor, porque senão atrapalha quem está expondo. Quien dejó físicamente este mundo el pasado mayo del 2021. Y él ha definido que el ejercicio reflexivo precisamente se hace mediante el sujeto que descubre que detrás de todo objeto hay sujetos, ya que el sujeto es parte del problema. Y solo de esta manera se puede alcanzar esa autoconciencia que es la relación entre sujeto y sujeto. Entonces, la reflexión es entre sujetos que salen del yo para un nosotros. Es decir, ese ejercicio de la autoconciencia que nos lleva al reconocimiento de nosotros mismos y por nosotros mismos. Desde lo prospectivo, intento partir desde la escuela del profesor Kiniewicz, de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Varsovia, donde nos plantean desde el enfoque interdisciplinario, ¿verdad?, que el centro del estudio es el ser humano. Y lo intento hacer bajo una de las tres consideraciones prácticas para este caso, que es el estudio histórico de la humanidad con esas miradas a futuro, ¿no? Esas miradas prospectivas. Lo que nos vuelve a llevar a lo que Segales planteaba de ese nosotros como humanos. Por cuestiones de tiempo me enfocaré en lo que nos llama la plenaria, nuevos desafíos. Por lo tanto, haremos postulados que orientan a superar esos desafíos históricos, iniciando por Centroamérica y luego pensando toda esa América Latina como una. Centroamérica deberá trabajar, por supuesto, ya después de la pandemia, y en medio de todavía que no hemos salido de la pandemia, en su seguridad médico-biológica. Imagínense ustedes que Centroamérica posee el 7% de la biodiversidad mundial, junto con, ya integrando Centroamérica con el sur de México y toda esa región mesoamericana, posee el arrecife más grande, coral más grande del mundo. Es decir, tenemos una riqueza en la cual podemos desarrollar la bioprospección precisamente en eso que nos llamaba Johannes a lograr vencer la dependencia, ¿verdad? Y todo este problema dentro de lo que es seguridad médico-biológica. También posee una gran cantidad de volcanes que nos permitirá desarrollar la energía geotérmica y convertir a la región en una potencia de producción de este tipo de energía limpia.
Además, tiene las rutas comerciales más importantes, por lo que deberá concluir la construcción de los canales interoceánicos y todas aquellas infraestructuras para aprovechar su carácter de istmo. Conjuntamente debe también fortalecer y profesionalizar sus fuerzas armadas conforme avanza en el proceso de la reconstrucción de la unidad centroamericana para restaurar la Federación de Repúblicas Centroamericanas con el objetivo de controlar ese Mediterráneo americano. Al restaurarse la federación se logrará de esta manera ir hacia el proyecto confederal latinoamericano. Y esto como un planteamiento estratégico que debe realizarse a largo plazo. Como hemos visto, uno de los ejes principales de la globalización y de los más importantes que se han dado es la evolución de las Fuerzas Armadas en todo su desarrollo científico-tecnológico. Pero no solo en este campo, sino en muchos otros ámbitos. Por lo tanto, como un gran desafío se plantea que América Latina y el Caribe siga siendo una región sin armas nucleares, aunque la transición histórica cada semana que pasa provoca mucho más tensiones entre las hegemonías decadentes y las hegemonías emergentes. Son tiempos, sin duda, de guerra global no convencional. Por lo que América Latina y el Caribe tienen que prepararse para enfrentar las realidades que genera esta larga transición histórica. Sin duda, la larga o corta transición dependerá de la pronta o no caída del último imperio de Occidente. El contexto global del desarrollo nos lleva por las determinantes que impone la economía global. Esto lleva a definir nos lleva a definir la necesidad que en todas las escuelas de estudios latinoamericanos del mundo abordemos diferentes orientaciones y sobre todo esta orientación de lo que nos lleva al contexto global en el tema del desarrollo, sobre todo para América Latina y el Caribe. Por supuesto que las categorías seguirán siendo la dependencia, como lo mencionaba Johannes, el desarrollo, el antiimperialismo y la unidad de nuestra América. Recordemos que cuando hablamos de América Latina y el Caribe, hablamos de toda una civilización, como lo define Braudel, y que se construye en 3 dimensiones básicas. 1, desde la periferia, 2, desde su unidad cultural y 3, desde la unidad latinoamericana. Esta última dimensión como proyecto pendiente. La diversidad que compone la estructura de la civilización latinoamericana bajo esa unidad cultural es el ejemplo de la convivencia en diversidad. Por supuesto que falta crear una mayor igualdad y mejores condiciones para varios de los grupos que la integran, ¿verdad? Y que integran nuestra civilización. Sin embargo, nos reconocemos como latinoamericanos todos y latinoamericanas todas. Eso es algo ya que indiscutible. América Latina y el Caribe representa el 7.5% del espacio económico global. Posee los recursos naturales más estratégicos de las centurias por venir, por lo cual la única forma de ejercer su soberanía sobre esos recursos es buscar la unidad real y la creación de políticas supranacionales en la región, así como políticas y posiciones comunes que fortalezcan la institucionalidad internacional y que oriente las normas del juego del nuevo orden que se gesta. El problema común global nos lleva a la construcción de la ciudadanía planetaria, como lo destaca el filósofo costarricense Arnoldo Mora.
no es más que aquello que planteara en su momento Rosa Luxemburgo, me parece a mí, cuando afirmó que ella era una ciudadana del mundo. El nuevo sujeto histórico es ese ciudadano planetario, nos dice Mora, o ese ciudadano del mundo que nos decía Luxemburgo. Es decir, el desafío es poder construir desde los estados nacionales, federaciones y confederaciones para crear un estado planetario que reoriente la institucionalidad para salvar la especie humana y el planeta Tierra. En todo caso, eso también lo va planteando el pensamiento masónico moderno en su noción de la evolución de lo social. Nos dice el pensamiento masónico moderno que la sociedad debe evolucionar desde la tribu, la polis, el estado, hacia las federaciones y las confederaciones para alcanzar esa verdadera humanidad. De allí que sea América Latina una vez más la llamada a reorientar el mundo hacia los caminos de la utopía, a saber, desde esa unidad cultural y reconstrucción del proyecto de unidad latinoamericana. Por lo tanto, se llama a la construcción de un nuevo progresismo que se aleje del progresismo neoliberal que apareció en el subcontinente y que erradique de una vez por todas el neoliberalismo vulgar. El desafío es retomar el postulado keynesiano. Sería esta una vía concreta para superar los problemas. El desafío es reconstruir estados sanos con valores para toda la nación y la virtud de sus ciudadanos. Por lo que el gran reto es erradicar los estados corruptos que construyen antivalores y ciudadanos antivirtud. Solo de esta forma lograremos retomar ese proyecto de unidad. El proyecto nos debe llevar a esa nueva relación hemisférica que plantea el desafío geoestratégico a largo plazo de América Latina y el Caribe, sobre todo de cara al bicentenario del Congreso de Bolívar en Panamá. Recordemos incluso que Bolívar planteaba la sede de ese gran congreso en el Istmo Centroamericano. Allí es donde se discutían allí es donde propone Bolívar se deberían de discutir entre los imperios, reinos y las repúblicas los problemas de la guerra y la paz y el desarrollo. Ese congreso es lo que Arnoldo Mora llamaría como gobierno planetario, ya que ese estado planetario se construirá por medio de las confederaciones mundiales. Este congreso será la nueva etapa evolutiva de lo que es hoy la Organización de Naciones Unidas, cuya sede debe estar en el Istmo Centroamericano por la importancia geoestratégica de esto. No es el camino del Green New Deal. Eso solo nos lleva a aquello del The Green Big Stick. Cuidado debemos tener con todas estas falsas utopías que surgen en torno a esos tratos verdes, ¿no? Esos nuevos acuerdos verdes. Recordemos que el litio es nuestro. Las principales reservas mundiales de este recurso estratégico están en Bolivia, en Argentina, en Chile. Y si sumamos a México y el Perú, nuestra América posee casi el 70% de la reserva mundial de litio. Por ahí vendrá ese de Green Big Stick, o ya lo intentaron con los golpes de Estado que hicieron en Bolivia. Por eso el planteamiento estratégico a largo plazo es fundamental. Son las reservas energéticas, flora, fauna, agua, las rutas comerciales, los canales interoceánicos secos y mojados, la bioprospección en bioseguridad médica, las fuentes de energía renovable que están en nuestra América y que le pertenece a nuestra civilización latinoamericana. El desafío de
de que sigan siendo y sean nuestros y alcancemos por fin vencer la dependencia. Es desde nuestra América que realmente se construirá la nueva sociedad bajo el nuevo estado planetario. Sin duda, esta construcción será el mayor desafío para la América Latina y el Caribe en las centurias del mundo multipolar por venir. Muchas gracias. Obrigado, professor Oscar. Excelente intervenção. Eu acho importante essa capacidade de a gente compreender a realidade latino-americana, não só pelas realidades nacionais, mas pelas nossas relações também, sobretudo pelas imposições da hegemonia imperialista que sofremos desde sempre e que vem se mostrando dessas últimas 2 décadas extremamente pesada sobre a América Latina e Caribe. Isso influencia, obviamente, todo o processo de desenvolvimento socioeconômico dos países, as nossas formações de políticas públicas nacionais, os nossos limites do ponto de vista de ação individual no desenvolvimento de políticas de desenvolvimento, políticas nacionais de desenvolvimento. Toda vez que isso aparece, isso é, de alguma maneira, assodado e quase impedido, quando não é impedido por golpes, pela ação imperial dessa hegemonia que ainda é muito forte, né? E o que a gente está vendo é que o mundo que está abrindo portas ou novas possíveis portas para outras estratégias, inclusive na construção de infraestruturas, etc., que não necessariamente estarão associadas a essa ação do Império, né? Isso, obviamente, tem um impacto também no próprio combate à pandemia. As nossas possibilidades de combate à pandemia passam também pela criação de infraestruturas. O Johannes falou de coisas que são relativamente naturais para um Estado que não seja um Estado bárbaro, que é a garantia de saúde, educação e moradia digna para todos, ainda que nem todos tenham recursos para obtê-los. Isso são bens inalienáveis do ser humano, né? Eu acho que foi boa a introdução de temas que você colocou aqui. E, enfim, eu abro, então, para as perguntas das pessoas, dos nossos participantes. Johannes. Sí, muchas gracias, Oscar. Tú estás planteando algo que no he tocado yo para nada, pero sí es súper importante. Es la cuestión ecológica. La cuestión, claro, tú vienes por ser biólogo, claro, tú tienes esa sensibilidad. Y yo creo que esto es un punto también muy importante. La cuestión del ecosistema de la naturaleza. Y esto, por ejemplo, yo creo que efectivamente es una aportación sumamente importante de América Latina en toda esta discusión. La importancia que tiene la naturaleza en este sistema, también lo que yo he dicho que es prácticamente algo que yo trabajé yo solamente lo vi desde el punto de vista netamente de organización social de la propiedad, ¿no? Hasta un cierto punto. Yo creo que lo que tú estás tocando ahorita aquí nos lleva también a replantear los bienes comunes, ya no en el sentido social, que ya lo hemos identificado. Estos bienes comunes sociales, acaba de decirlo también Alexis, obviamente Nilsson también hizo una alusión a esto. En la pregunta de Jonathan esto aparece también, pero los bienes comunes, muy claramente señaladas. Pero efectivamente, tomando en cuenta ahora que nos toca también otra gran desafío, que es más grande que la pandemia, es el cambio climático, ¿sí? Otra vez estamos casi en la misma situación. Hay gente que lo niega en base prácticamente de no observar los indicadores científicos, ¿no? Otra vez, una cierta forma, una parte se va por el oscurantismo.
pero todos los demás que sabemos que el cambio climático es un hecho y que nos va a superar en muchos de los problemas a nivel global, ¿sí? Ahí es muy importante lo que tú señalas. Hasta un cierto punto, ¿qué formas de resistencia se tienen que producir en sus países, en América Latina, porque ustedes son los portadores de esta variedad tan diversa que realmente garantiza la sobrevivencia de este planeta, ¿sí? No, ni se habla y ni se diga del Amazonas, que tiene una importancia global, no solamente para Brasil, que desde luego para Brasil, pero para todos nosotros, ¿sí? Y hasta qué punto esto se tiene que también tomar en el debate. Por eso tú tienes totalmente razón, que estás vinculando también las cuestiones ecológicas con el imperialismo. Sí, yo creo que es una dimensión que hay que también tomar en cuenta, y eso nos has señalado en tu ponencia muy claramente, y solamente lo quiero reforzar, ¿sí? Lo que has dicho, que a mi juicio, ahí entramos en lo mismo, el sur global, hasta un cierto punto, nos está indicando cómo se tiene que prácticamente conservar todo esto para el bien de todos nosotros, pero de todos nosotros, no solamente de ustedes mismos. Y hasta qué punto esto también se tiene que plantear ya en las tablas de negociaciones. Eso para mí es algo fundamental. Y gracias, y qué bueno que lo has colocado a la mesa, ¿sí? Esa es la cuestión ecológica. A mí se me hace esa incluso un desafío más grande que la propia pandemia. En la misma dimensión, es algo global, nos toca a todos y hasta un cierto punto necesitamos, como en los bienes comunes sociales, necesitamos también solidaridad, como dijo Nilsson. Y no se va a resolver esto tampoco con cuestiones de mercado. Se tiene que buscar soluciones a través de mecanismos de compensación, de mecanismos también de reconocimiento. Y estoy muy de acuerdo, Oscar, si tú estás ahí señalando desde ese punto de vista muy crítico, que estos son también las viejas formas imperialistas, que ahorita ya vienen por otros canales, no necesariamente en los canales tradicionales, no sé, de ocupación de tierra o de intercambios económicos desiguales. ¿Sí? Solamente un comentario, más bien reforzando esa idea tuya, que a mi juicio es fundamental, y que efectivamente, por ejemplo, lo he mencionado, la Viena Roja, en aquel entonces no era un tema importante, pero hoy en día sí lo es. Muy importante, muy importante. Y gracias por recordarnos de esto. Sí. Gracias, Johannes. Oscar, por favor. No, pues gracias por el comentario y recalcar esos aspectos que están en la disertación. Então, alguma pergunta do público? Alguma questão? Todos satisfeitos? Yo quiero agradecer la presencia de los estudiantes que se han conectado acá, a pesar de que tienen ese espacio libre, muchos hoy en la mañana y están acá presentes, que ya han participado en otras. E quero aqui, em nome do Núcleos, também agradecer bastante a participação dos seus estudantes. São sempre bem-vindos. Eles participaram também daquele nosso outro evento que fizemos com um conjunto grande de pessoas para falar também da pandemia, né, que é quase monótono do ponto de vista de tema que a gente vem tratando nos últimos quase 2 anos, né? As respostas nacionais à questão da pandemia. Eles participaram atentamente e estão sempre aí nos nossos eventos. Obrigado a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muito obrigado. Y un saludo grande para los colegas y estudiantes de Costa Rica. Gran país.
Y desde luego a los compañeros de Brasil. Vitor, não gostaria de falar nada, Vitor? Sí. Solo hago un par de precisiones que pensaba hacerlas en el otro foro. Parte del tema de la alienación que ha tocado Oscar, que ha tocado Johannes, parte de esa voluntad, creo yo, en el fondo, esa voluntad política por seguir generando adoctrinamiento en nuestros centros educativos y no generando educación. Durante esta pandemia, como institución, fuimos testigos de un montón de retos. El principal reto lo estamos viendo inclusive en nuestras actividades cotidianas, como esta, la virtualidad. Y es cómo yo, universidad, puedo romper ese esquema de educación formal, presencial en un aula, y abrirla a que todas las comunidades y a que todas las personas, inclusive las que no tienen educación formal, puedan ser parte de una formación que les ayude a dejar, en algún momento Johannes lo comentaba, en ese que dejemos de estar participando de ese asistencialismo en donde todo cae de papá Estado encima de nosotros, y es generar esas herramientas para que las personas puedan salir y repensarse. Parte del tema con la pandemia a nivel educativo nos llama a replantearnos como instituciones de educación a quiénes estamos abocados y qué estamos formando o deformando, diría un colega, en nuestra cotidianidad. Y hemos estado tan habituados a solamente darles clase a estudiantes que cursan la educación superior y no estamos habituados a esa interacción con el pueblo que demanda de nosotros, instituciones de educación superior públicas, esa acción positiva para conformar acciones que permitan eliminar la aberración del que todo tiene que estar en manos privadas o que el conocimiento está en manos privadas y quien quiera salir más rápido para concursar por un puesto a nivel nacional debe de hacerlo en el sistema educativo privado pagando miles de millones de colones, miles de dólares para hacer más rápido hacia su educación. Y es en ese sentido en donde te topas de toda suerte con algún tipo de polarización. Nosotros hemos impulsado desde las épocas de nuestro ya fallecido Mario Oliva, iniciativas de universidad abierta, de universidad popular, como se tienen en muchos países de América Latina, principalmente en Sudamérica, pero topas con la resistencia principalmente dentro de nosotros mismos, académicos, docentes de las universidades, que no estamos o no creemos estar preparados para seguir formando en acción positiva a la población que por X o Y razón no tiene formación profesional o disciplinar. Y nos quedamos específicamente solo en esa área. Seguimos siendo profesores de disciplina. Hay que aprender en las teorías de la transgresión a generar esa transdisciplinariedad a la hora de que educamos a nuestras poblaciones, principalmente aquellos que no tienen el acceso para costear ni educación pública y menos educación privada. Obrigado, Victor. Oscar, quer fazer algum comentário? Bueno, eso que plantea Víctor de la educación abierta es un legado de Darcy Ribeiro, ¿no? De la universidad necesaria. Y actualmente las universidades latinoamericanas, las que se han forjado dentro del concepto de Darcy Ribeiro, universidad necesaria, se debaten, ¿verdad? En esto mismo que planteaba Johannes, dentro de la globalización neoliberal, la reducción del Estado, las inversiones, etcétera, tienen un debate precisamente si van hacia esa universidad tradicional latinoamericana que está permeada por 5 grandes tendencias de universidad, o si realmente sigue el camino de la universidad necesaria que Ribeiro planteó, y que entre esos está la universidad abierta, ¿verdad? La universidad con cuotas, la universidad
con espacios para, con esas políticas afirmativas para poder recibir algunos grupos que son los más desfavorecidos. Entonces, lo que Víctor plantea, yo creo que nos lleva también a eso, de reflexionar sobre esa universidad necesaria, ese legado de Ribeiro, que ya está el próximo año, cumplirá, se celebrarán los 100 años de su nacimiento, ¿verdad? El natalicio de Ribeiro. Precisamente, de hoy en un año, serán los 100 años de Darcy Ribeiro, você não ese esquece. natalicio de Ribeiro. É, Oscar, Darcy 26 Ribeiro. Darcy Ribeiro. 26 de octubre de 1922 nació Darcy Ribeiro. Y estamos a un año de conmemorar su natalicio y de esa visión de universidad necesaria, la cual pensó y que llegó hasta Costa Rica y construyó nuestra Universidad Nacional, ¿verdad? Junto con aquellos que en aquel momento histórico, en los años 70, lo recibieron y adoptaron la idea de universidad necesaria que Darcy Ribeiro nos trajo hasta acá. Entonces, exactamente hoy, 26 de octubre, cumpliría 99 años, ¿verdad? Estamos a un año de celebrar ese natalicio tan importante de este intelectual de nuestra América, que incluso tomaba las ideas mismas de reconocer a América Latina como civilización, como una civilización, y no como esos procesos civilizatorios, ¿verdad? O de crisis civilizatoria como hay otras tendencias, sino él reconocía a América Latina como una civilización propia y nos dio este legado. Quería solo aportar desde esa perspectiva por la motivación que dio Víctor de la Universidad Abierta. Muchas gracias. Obrigado. E com essa necessária lembrança do Darcy Ribeiro, eu então encaminho para o encerramento. A gente teve 2 apresentações das 4 que estavam previstas. Eu acho que preencheram bastante bem o tema que a gente se propôs a analisar. A participação de perguntas também ajudou no enredo e na cobertura desses temas e, de alguma forma, um saludo especial aos alunos do Oscar que tiveram a oportunidade também de avaliar visões também distintas com relação aos temas que são apresentados pelo professor Oscar. Eu acho que a gente conduziu bastante bem o tema no sentido de não estressar, porque é um tema extremamente amplo, né? Ele precisa, inclusive, de várias outras abordagens, mas, de todo modo, a gente trabalhou a necessária visão da importância da solidariedade na condução de qualquer processo de mudança econômica, sobretudo em situações de crise extrema, né? Quando a gente, mais do que em outros tempos, a gente visualiza o sofrimento, a pobreza e as condições desiguais que ocorrem no mundo de uma maneira geral, né? O tratamento de limites aos estados nacionais impostos por um mundo hegemônico extremamente desigual no trato das relações econômicas e sociais e também o seu efeito devastador sobre a questão ecológica e ambiental. E, nesse sentido, eu acho que a gente consegue, pelo menos, sair daqui pensando em novos trabalhos a serem realizados, que a gente pode fazer, inclusive, conjuntamente, como costumamos fazer, Oscar e Johannes. Podemos pensar, inclusive, numa nova estratégia de montagem de artigos nessa direção, né? Esse mundo pós-pandêmico, ou, se é que existe um mundo pós-pandêmico, mas, pelo menos, um mundo com as ideias após a emergência da pandemia, como se colocou para a gente a partir de 2020. Eu agradeço mais uma vez a todos e todas
eu, mais uma vez, também um agradecimento especial aos alunos do Oscar, que participam aqui massivamente. E, professora Tereza, alguma palavra final? Eu queria agradecer a todos vocês, e especialmente a compreensão dos professores Nilo do Vale e Vitor Gonzalez, porque a mesa dele o pessoal não veio, não confirmou e não apareceu. Eu peço desculpas por causa disso, mas acredito que vocês, participando da plenária 1, conseguiram absorver as faltas aí. E agradeço também essa compreensão. E agradeço a participação como um todo no Congresso e as novas contribuições que vocês estão trazendo, as nossas ideias, a nossa ideia de debate e de fórum de debates, né? Que justamente é no sentido da discussão, trazer propostas, trazer desafios para serem discutidos e tentar serem resolvidos ou não aqui conosco. E, evidentemente, toda essa discussão pode gerar, como eu acho que já deve estar gerando, ideias para nós organizarmos a nossa próxima publicação, que até a partir do que o Oscar, que chama de Ribeiro, eu implico com ele, porque é Darcy Ribeiro, porque Ribeiro tem de montão igual Silva. Então, nós pensarmos uma publicação sobre Darcy Ribeiro e esse processo civilizatório americano que ele lutava por isso. Então, eu já chamo a todos para o próximo ano um evento só sobre Darcy Ribeiro e o processo civilizatório americano, uma homenagem ao centenário do grande pensador e transformador cultural do Brasil. Acho importante. Agradeço a todos vocês por isso. Obrigado, Alex, também. E desculpe ter interrompido um pouquinho para mexer com o Oscar, mas brincando com ele, que era Darcy Ribeiro. Incorporar, que temos muito Ribeiro, viu, Oscar? Tá bom? Obrigado. Mais uma vez, então, muitas graças e nos vemos em outras plenárias e mesas redondas. Nós temos uma mesa redonda também. Quem trabalha com gênero, com mulher, temos uma mesa redonda agora da professora Raquel Seródio. Convidava todos para vocês para participarem e há outras mesas depois também, tá bom? Mas eu queria que vocês tivessem vontade de participar de todo o nosso fórum. A participação não é só no dia que fala, é a participação também dos outros colegas falando. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau. Abraço. Tchau, tchau.